un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, donde tenemos, invitados de lujo. ¿Y qué lujo tenemos hoy, Yaira? Sí, por nosotros siempre poniéndonos las mejores galas. Así es. La verdad que nos estamos distinguiendo. Llevamos una serie de programas en donde hemos querido seguir resaltando la figura de personas puertorriqueñas como nosotros, que todos los días se levantan a hacer patria trabajando. Como decía Padre Quique la semana pasada, que nos enrollamos las mangas para levantar el país. Y lo bueno es que siempre aprendemos, ¿verdad? Porque uno acá en su área, tú en tu área, pero de los invitados que están aquí con nosotros, engalanan este programa, engalanan este espacio. Y con nosotros en la tarde de hoy, aquí en el programa El Atrio de los Gentiles, se encuentra la licenciada Elba Emanueli Sayas. Y así para que sepan un poquito, pues ya saben que es licenciada, ya ese spoiler se lo di. Es una abogada comprometida con la educación superior en Puerto Rico. Conversábamos fuera de cámaras y de los micrófonos que ella, la vida la ha dirigido por ese camino sin darse cuenta y sin proponérselo, pero que ha sido un proceso de aprendizaje. La licenciada es natural de Coamo, pero hija adoptiva, ¿ustedes saben dónde? Del pueblo de la Sultana del Oeste, Mayagüez. Bienvenida, buenas tardes. Gracias por moverse del calor húmedo de Mayagüez al calor intenso de Ponce. Al calor seco de Ponce. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por invitarme. Encantada de estar con ustedes. Qué alegría, qué bueno que esté con nosotros acá. Sí. Y siempre nos preguntamos, ¿verdad? Y a los que nos están escuchando, ¿quién es, verdad, esa invitada? Así que les preguntamos, ¿quién es Elba Emanueli Sayas? Pues yo soy una ama de casa y mamá, convertida en abogada, que a los 75 años todavía me arrollo las mangas todas las mañanas y trabajo. Sí. Esa yo creo que es la mejor definición. Qué bien. Cuéntenos un poco, ¿verdad? De sus estudios primarios, dónde los hizo y cómo, ¿verdad? Cómo ha pasado, ¿verdad? Esos estudios hasta convertirse hoy, ¿verdad? En lo que es una gran abogada. Gracias por ese honor que me hace. Pues como dijo Yaira, yo soy coameña, así que estudié en el Colegio Nuestra Señora de la Valvanera en Coamo, Puerto Rico. Soy maratonista de corazón, de la villa de San Blas de Illesca. Entonces, en Coamo había una persona que era una gran pianista, que era doña Cecilia Negrón de Talavera, hermana de doña Luz Negrón Hutchinson, que daba clases de piano. Y en Coamo pues era común que los niños estudiáramos piano con doña Ceci, como cariñosamente le decíamos. Así que mi primer amor en los estudios así fue el piano. Claro está, cuando me fui a graduar de escuela superior ya existía el Conservatorio de Música y doña Ceci me ilusionó para que hiciera el examen de ingreso. Y me aceptaron en el Conservatorio de Música. Pero estamos hablando de los años 60, en donde, pues, en mi familia, y no éramos personas acomodadas, ¿verdad? Había que estudiar una carrera que te iba a proveer de qué vivir. Así que me dijeron, perfecto, bien alegre todo el mundo de que me aceptaran, me admitieran en el conservatorio, pero tú te haces el bachillerato también en la Universidad de Puerto Rico. Pues, y allá fui a Río Piedra en el año 64 a estudiar bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y en el conservatorio. Obviamente, pues era difícil, era en guagua, yo no tenía automóvil.
había, Y el viaje era largo. había unos cursos que eran de noche, por ejemplo, coro, era viernes por la noche, salir del conservatorio en Atorrey, era el viejo conservatorio. Cuento largo corto, el piano se quedó de un lado un poquito en mi vida, sigue siendo uno de mis grandes amores, el piano y la música, y terminé entonces bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Ujú. Me casé con un mayagüezano, me fui a vivir a Mayagüez, tuve mis 4 hijos, y un buen día yo dije, bueno, pues mi esposo es abogado, y era abogado cuando nos casamos, Ok. pero yo voy a Ponce a estudiar Derecho. Y viajaba todos los días, dejaba a los muchachos camino a la escuela y al cuido, no sé qué, y viajaba a Ponce. No existía la carretera como la conocemos hoy en día. Sí. Pasó no sé cuántos huracanes que hubo, inundaciones que cejaban una carretera y había que dar la vuelta por Guánica, todo ese tipo de cosas. Ujú. Afortunadamente, pues me gradué y tomé la revalidé y terminé Qué Pues, bien, qué bien. Y 45 años más tarde. 41 de abogada, 41 de abogada ya. ¿Y de dónde sale, verdad? Ya nos comentó, ¿verdad?, que su esposo es abogado, pero ¿tenía esa inquietud de estudiar Derecho o de dónde sale esa pasión de estudiar Derecho? Probablemente la influencia de mi esposo y de mi suegro, que en paz descanse, que era abogado también. Siempre me interesó mucho el derecho, porque pensaba que había unas cosas que una mujer podía lograr siendo abogada. Ya. En aquella época no éramos muchas, Ujú. no es como ahora. Y era como un gran logro que tú pudieses ser abogada y ser abogada litigante, que es lo que pues he sido toda mi vida. Wow. Era un reto, Sí. era un reto. Trayendo ese mismo pensamiento. Estudió Derecho básicamente a finales de la década de los 70. Eso es así. Y en ese mismo proceso, tal vez a inicios de los 80, comienza a ejercer como abogada. En un momento histórico en el que usted misma menciona, no eran muchas las mujeres que se desempeñaban en ese campo. Ujú. Ajá. ¿Cómo usted ha visto la transición de un gremio que estaba completamente dominado por los hombres a que hayan comenzado a surgir figuras predominantemente mujeres dentro del gremio? Ujú. ¿Cómo usted ve esa transición? ¿Se ha dado o sigue siendo todavía un gremio dominado por los hombres? Bueno, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico es una dama. Nada más con el testigo, ¿verdad? Ujú. O sea, me parece que se han logrado, ha habido grandes juristas en Puerto Rico, antes de ello la licenciada Fiol Mata, Ya. Miriam Naveira de Rodón, que en paz descansa. Puerto Rico ha tenido grandes mujeres juristas. Y esa transición a mí me parece que ha hecho mucho bien a la práctica del derecho. Sí, sí. Mucho bien. Y además de eso, los cambios que ha habido en las leyes, nada más que el nuevo Código Civil, que son sobre todo en las áreas de derecho de familia, que era donde las mujeres en aquella época teníamos que, como se dice en la calle, rompernos la cara, Ujú. ¿verdad? Litigando en contra de tantas cosas. Había crimen, había muchas cosas en contra de esa misma clienta que usted estaba, porque era la hegemonía machista en todo, en el derecho. O sea, yo recuerdo, yo estudié como los primeros casos de cuando se requería la firma de la esposa en los contratos, cuando aquello cambió, porque hasta entonces el marido firmaba y la mujer se callaba la boca, Ya. ¿verdad? O sea, todos esos cambios que fueron ya en los años 70, etcétera, pues que se estudiaron
Yo creo que tuvieron mucho que ver con la presencia de la figura femenina Claro, claro. en el derecho y en la práctica de las leyes. Concurro, ¿verdad? Sí. Con eso, porque de hecho en mis años de estudio yo vi poco a poco que se llenaban de mujeres, ¿no? Y contábamos, ay bendito, 1, 2, 3 varones, y hasta los otros días que estudié el doctorado dominado, ¿verdad? Por las mujeres. No, y en la Escuela de Derecho lo vemos. Sí. Que ha aumentado grandemente la Considerablemente. cantidad de estudiantes mujeres que son admitidas y que posteriormente pues terminan su grado de Juris Doctor y son admitidas al ejercicio de la profesión, pero Sí. siguen teniendo muchos retos que Claro. vencer todos Sí. los días, la dualidad de roles, y ya no es dualidad, ya es pluralidad de roles. Ujú. Bueno, yo siempre he dicho que el concepto del llamado, en inglés lo tengo que decir, el multitasking. Ya. Ujú. Ujú. En eso una mujer abogada tiene que, y sobre todo si es esposa y madre, ¿verdad? Ujú. O sea, tú tienes que estar preparándote para un caso mientras estás preparando el nene porque tiene examen mañana. Ujú. Y tienes una olla que la acabas de bajar a low para que no se te queme Y el no podemos arroz. perder de perspectiva que hay quienes tienen, pero usted tenía 4. Sí, así es. Así es. Por eso. Usted Y tenía tengo que 4. decir, mis 2 hijas mujeres son abogadas. Ujú, ujú. Sí, yo pienso Sí. que gran parte de poder resaltar figuras como la de la licenciada Emanueli en estos Ujú. momentos es el ver que se pueden también encontrar ambos roles, todos estos roles, el rol de madre, de esposa, y también de profesional que se distingue y que ejerce la profesión por tantos años. Cuando me preguntabas el cambio, el desarrollo, cómo se vio, Ujú. yo era propulsora, porque en aquella época, hago un paréntesis, en aquella época la mujer profesional, se hablaba de la mujer liberada, ¿verdad? Y entonces muchas veces la gente tendía a equiparar la mujer liberada con una mujer libertina, Ya. Ujú. con una mujer que no respetaba unos valores o que no tenía unos valores religiosos, ¿verdad? Ujú. Como pues los tenemos, lo tiene una mujer puertorriqueña católica típica, vamos a ponerlo Claro, así. claro. Y yo siempre, mi lema era ser liberada no es estar en una barra sola hasta las 3 de la mañana. Ser liberada es tener la capacidad de trabajar, de hacerte respetar, de practicar la profesión con toda la excelencia que las capacidades que Dios nos dio, ¿verdad? Ujú, Nos ujú. permiten poder ser madre. Yo no soy menos liberada por tener 4 hijos. Yo no soy menos liberada por ser una esposa que le cocina. Vamos a usar la cocina como Claro. un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Que le cocina. O sea, no se trata de aquello, se trata de esto, de vamos a dar un ejemplo, Ujú. vamos a demostrar que tenemos la capacidad intelectual y la capacidad emocional para poder llevar a cabo estos roles paralelamente. Claro, claro que sí. De hecho, yo me pregunto, ¿verdad? Ella comenta que tiene 2 hijas que son abogadas, marido abogado, ella abogada. ¿Cómo es una conversación Típica de familia. típica de familia? Bueno, generalmente mis hijas y yo hablamos de modas, Ujú. de pues nada, de lo que le pasó a Shakira, de Ajá. lo que se comenta entre. Sí, pero yo digo que cambian los espejuelos con los que se ven las conversaciones Claro, también. sí. debe ser Hay otro matiz en ese. No es lo mismo en unas conversaciones que en una familia donde todos son básicamente abogados y pueden hasta prever, mira, eso es
un torch waiting to happen. Sí. Oye, a veces que sí, que tenemos conversaciones o alguien tiene un asunto pendiente, un caso que está llevando, Ya, claro. y no o sea, las nenas, sobre todo, yo digo las nenas, son viejas ya, sí, de cincuentonas. Sí se habla. Son unas nenas. Sí, son unas nenas. Se habla, sí, a veces se habla, pero es una cosa bien como bien relajada. Claro. O sea, no es que estemos pendientes a sentarnos en la mesa para, ¿leíste el último caso? No. Hablamos de los nietos, o sea, los hijos de ella, los sobrinos, los otros sobrinos, de lo que habla una familia. Claro. Qué bien. Sí. Y trayendo el tema así de Shakira, que ya que usted lo trajo, y siendo por tantos años también que se ha dedicado a los temas de familia en su práctica, ¿qué análisis usted podría hacer de esas divulgaciones y de esos temas de familia? Porque yo he escuchado a otros abogados, compañeros que también trabajan en el área de familia y están bien polarizadas las opiniones entre los defensores y los detractores de ambas partes. Mira, uno de los desarrollos que se dio en el derecho de familia, estando yo bien inmersa en esa práctica, fueron los talleres de padres y madres, que se establecieron como requisitos para que pudiera proceder algunas de las causales, que ya las causales desaparecieron afortunadamente. Eso fue un área de mucha discusión. Yo tenía unos sentimientos bien fuertes, porque yo pensaba que, contrario a lo que promulgaban unos sectores religiosos ultraconservadores, ¿verdad? Yo pensaba que el divorcio sin falta, más que contribuir a romper familia, lo que hacía era abrir la puerta a que más allá del divorcio la familia se mantuviera unida, y me explico. Aquellos divorcios en que se pensaba que si yo soy el cónyuge inocente, voy a sacar más pensión alimentaria o voy a sacar, lo cual no era correcto, o me van a tocar más bienes de los bienes gananciales, ¿verdad? Aquello era una lucha, aquello era una guerra. Entonces muchas veces los niños se les traía a esos conflictos y eso hacía un daño horroroso a esos niños y a esa familia. Y entonces esos talleres que se llamaban taller de padres y madres para siempre, era para que las personas que estaban en un proceso de divorcio internalizaran lo importante que era para la salud mental de sus hijos y para el futuro y la salud emocional de sus hijos, que hubiese una armonía entre ese padre y esa madre, que iban a ser después de todo padres y madres para siempre. Afortunadamente, pues ya el derecho desarrolló, tuvimos entonces el divorcio por ruptura irreparable, ya teníamos hacía unos cuantos años el divorcio por acuerdo mutuo, y finalmente, alabado, en el 2020 el nuevo código eliminó las causales culposas, porque el que tú hicieras más difícil divorciarse no iba a evitar y no estaba evitando el divorcio. Eso si lo queremos evitar, si lo queremos combatir, tenemos que ir a otras, eso es en otro sitio. Sí. No es ya cuando esto se rompió. ¿Ves? Y entonces esas causales culposas lo que hacían era proveer un campo de batalla en donde esos pobres niños eran unos peones como en el tablero de ajedrez. Y se vieron situaciones bien tristes, los niños afectándose por esa lucha. Sí, yo opino de la misma manera que el manejo
Y también de los adultos. Claro. Tenemos que responsabilizarnos dentro de esta realidad familiar, que los adultos entonces son los que les corresponde también modelar a los hijos el manejo de emociones, el desarrollo de comunicación asertiva. Claro, y tengo que decir algo, porque yo cuando tengo que criticar, lo critico. En aquella época, no pocos compañeros abogados y abogadas hicieron una práctica, hicieron un cartel de que era el que más gritaba o el que más maltrataba a la otra parte. Porque claro, como aquello era una guerra, pues entonces era una guerra con todas las armas, ¿verdad? Y pues ya eso, pues mira, se acabó. Les acabaron. Me da pena por los que quedan todavía, ¿verdad? Pero les acabaron esa práctica, vamos a ponerlo así, porque no poco dinero ganaron, ¿ves? Bueno. Claro, y dentro de todas las responsabilidades que podría tener un abogado en cualquier proceso, es en la de salvar también el bienestar de la persona, de la dignidad de ese ser humano con el que se está trabajando. Es una responsabilidad que está ahí también explícita dentro de la realidad de la profesión. Se nos acabó el primer segmento, ya pasaron a vuelo de pájaro esos primeros 20 minutos de conversación con la licenciada Elba Emanuely Zayas. No se mueva nadie, que el Atrio de los Gentiles continúa después de la pausa. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, y esta tarde estamos, mira, casi en juicio, conversando con la licenciada Elba Emanuely Zayas. Yaira, ¿verdad? Yo entiendo que en esta primera parte hemos tenido un resumen, ¿verdad? De la licenciada Emanuely como veterana, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? De esa transición que ha tenido el área del derecho. Mira, yo cuando Derecho de familia. Sí, específicamente, sí. De hecho, yo cuando trabajaba como registrador en la Escuela de Derecho, ¿verdad?, que reclutaba a estos estudiantes, pues los estudiantes estaban como que enfocados solamente a estar en los tribunales, litigando. Y se vivía en la película de las series de televisión, es correcto. de que iban a estar todo el tiempo en las peleas, porque así la mismo. Licenciada hablaba antes de la pausa de que se habían creado estas prácticas de litigio tipo estrategias de guerra, en donde el que más gritaba, sí. Pero también la televisión y los medios de difusión contribuyeron grandemente en crear esa imagen del abogado, y muchos de nuestros estudiantes llegan con esa imagen de que yo voy a ser el próximo protagonista de Suits. Así es. Pero también entonces vemos a una profesional que se ha dedicado a otras áreas del derecho, específicamente colaborando con instituciones de educación superior que tienen unas culturas organizacionales completamente distintas, que hay unas problemáticas muy particulares. Así que en principio, pues sí nos gustaría saber cómo la licenciada Emanuely da esa transición, porque no es que haya abandonado el derecho de familia, pero cómo es que ha tenido esa transición para involucrarse con las instituciones de educación superior en Puerto Rico, y cuál ha sido esa experiencia. Afortunadamente, la vida me trajo en bandeja llegar a ser ayudante del doctor Federico Mateu, entonces rector de la Universidad Interamericana en San Germán. Fue una muy buena experiencia ver la universidad desde adentro, ya no como estudiante, pero desde adentro. Poco tiempo después recibí una invitación a colaborar con la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, en distintos aspectos, ¿verdad?, de oficial examinador, etcétera, etcétera. Y empecé a aprender entonces de universidades. Una de las maravillas de esta profesión nuestra, del estudio del derecho, es que el derecho
en primera instancia lo que hace es que te prepara para tú empezar a estudiar de determinados campos, determinadas materias. Así que aprendí muchísimo de la Universidad de Puerto Rico, de las universidades en general. Hay muchísimos temas. Las universidades son complejas, son interesantísimas, son un microcosmos a veces. Pero entonces, en ese momento era desde la perspectiva de la Universidad del Estado, pues la universidad, por ser la Universidad del Estado, pues tiene que cumplir con unas cosas que no necesariamente las universidades privadas, ¿verdad? En su gobernanza interna, me refiero, porque hay unas leyes que la tienen que cumplir todas las instituciones. En la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez tuve la magnífica oportunidad de ser abogada allí cuando llega de rector el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, que trabajar con él de rector fue una maravilla. Era una ética de trabajo, se pasaron experiencias bien interesantes, porque pues se pasa, en las universidades se pasan huelgas, se pasan protestas, se pasa de todo. Y entonces cuando el doctor Vélez Arocho viene a presidir la Pontificia Universidad Católica, me llama y me invita a que colabore con la universidad, con la Pontificia. Así que entonces, desde que está el doctor Vélez Arocho aquí, pues he seguido siendo abogada de la Universidad de Puerto Rico allá en Mayagüez y abogada por contrato de la Pontificia Universidad Católica. Bien. Y es bien interesante cómo se ven unos estatutos desde el punto de vista de la Universidad del Estado, desde el punto de vista de una universidad privada y más allá de privada, católica y pontificia. Es bien interesante. Fue bien interesante cuando la pandemia, cuando las vacunas, cuando la obligación de vacunarse, cuando llevaban las excusas por motivos religiosos, que entonces en la Universidad de Puerto Rico me llamaban a mí y me decían, mira, yo tengo aquí una muchacha que es católica, pero yo tengo entendido que la Iglesia Católica está con las vacunas. Esa interacción fue bien interesante. Tú que eres tan católica y que eres abogada allá también, que están diciendo los obispos. Y entonces yo tenía que conseguirle allá a la gente que estaba manejando esto de las vacunas, cuál era la posición de la Iglesia Católica en cuanto a esas excepciones de vacunación. El cumplimiento en las universidades, lo que, ¿verdad?, en inglés le llaman compliance, el cumplimiento con distintos estatutos, es una de las áreas más interesantes. FERPA, que es la ley federal que protege la información de los estudiantes. Aquí tuvimos un caso que lo llevamos mi esposo y yo, en donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre ese estatuto federal. Título 9 es otra área muy sensitiva. Bien sensitiva. Las áreas de distintos tipos de discrimen. Los procesos de acomodo razonable de personas con impedimento son bien interesantes y bien serios. Es una cosa bien seria. Tú tienes una persona que tiene unas condiciones o no, porque o no. Son áreas que hay que sentarse a estudiarlas. Hay que sentarse. Y que hay que conocerlas detalladamente, porque las tres áreas que usted ha mencionado en estos momentos son áreas que tienen regulaciones federales, regulaciones estatales, y entonces están las políticas institucionales que entonces manejan esas dos regulaciones. Eso es así. Y que las políticas institucionales pueden variar de universidad en universidad. También aquí cuando se aprobó la reglamentación vigente,
de título 9 por el gobierno federal. Aquí se escribió la política institucional para el manejo de querellas de hostigamiento. Y allí intervinimos pues la licenciada Costas Lugo, el licenciado Iván García, la licenciada Nidia Cardona, todo el mundo escribiendo y reescribiendo y mirando hasta que en tiempo se aprobó, porque la Universidad Católica lo aprobó dentro del plazo que había dado el Departamento de Educación Federal para tener esas políticas ya aprobadas. Y los procesos bien establecidos. Así, abuelo de pájaro, para que las personas que nos están escuchando entiendan qué es título 9. Título 9 es la regla del gobierno federal, el Departamento de Educación, sobre hostigamiento, todo el área de hostigamiento, violencia doméstica. Ahora título 9 incluye violencia doméstica, hostigamiento sexual, en sus distintas modalidades, violaciones, esa área. Eso es título 9. Porque el título 9 del Código de Educación Federal, ¿verdad? Pero uno como... Sí, uno le pone apodos con internos confianza. que entre nosotros entendemos muy bien, sabemos qué es título 9, a dónde referirlo, pero siempre Exacto. Es bueno y entonces cuando hablamos de acomodos razonables, en las universidades hablamos de dos cuerpos de legislación federal distinta, la ley de rehabilitación, la sección 504, que es del año 1973, y la ley ADA, la famosa ley ADA, que ya es de los años 90, y su última versión, la versión que está vigente, fueron las enmiendas del 2008. Que también es importante porque muchas personas cuando piensan en todo lo que es acomodo razonable, se les olvida o desconocen que la ley No Child Left Behind y todas las leyes que regulan lo que es la educación especial para estudiantes menores de 18 años que están en las escuelas, el sistema de educación del país, ya no aplican en las universidades. Exacto. Y en las instituciones de educación superior. Y entonces, ¿cómo se da esa transición, lo que es rehabilitación vocacional y cómo se involucran dentro de las instituciones de educación superior? Porque pues ya estamos hablando con otro tipo de población porque ya es un estudiante adulto. Sí, no, y de hecho hay una vemos en la legislación federal que hace el Congreso se ocupa de hacer la referencia entre una ley y otra, pero en las universidades pues acomodo razonable de estudiantes nos vamos por la 504. Empleados es ley ADA. Ley ADA es para los empleados. A mí me gustaría preguntar, ya que usted colabora con la Pontificia Universidad Católica, ¿cómo incide el derecho canónico a su trabajo y a lo que está haciendo, ¿verdad? Y la misma doctrina social de la Iglesia. Pues incide, es importantísimo, porque la Pontificia, por ser pontificia, ¿verdad? Por ejemplo, en los empleos tiene pues unos requisitos. Si tú eres católico, tú tienes que estar regularmente, canónicamente regular, ¿verdad? Y se puede hacer. En la Universidad del Estado tú no puedes discriminar por eso. Eso sería discrimen. Pero aquí la Universidad Católica, pues, por ser una universidad que responde a la Iglesia Católica y en nuestro caso directamente a Vaticano, pues no es discrimen y está reconocido. Todos los estatutos, incluyendo las leyes federales de discrimen, etcétera, le reconocen la afiliación y no solamente a la Iglesia Católica, ¿verdad? A cualquier institución que está adscrita a una denominación. Sí, es algo que la afiliación religiosa pues nos provee ese espacio para también dentro de nuestros estatutos y dentro de nuestro funcionamiento de administración establecer que la moral de la Iglesia es parte de nuestra identidad.
¿por qué están exentas y cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial de exención? Necesitamos 3 programas para hablarlo, porque ha sido un desarrollo jurisprudencial, ¿verdad? En Estados Unidos, sobre todo. Y no siempre han sido sobre la Iglesia Católica. Hay el caso de Presbyterian Church sigue siendo el caso principal en esos análisis de cuándo pueden los tribunales meterse y cuándo no. Porque básicamente eso es lo que es la exención, o sea, y cuándo la ley se puede meter y cuándo no. Y título 9 tiene unas excepciones también, que las tienen que levantar las mismas instituciones. Claro. Y es importante también educar a la comunidad en cuanto a estos temas, porque a veces se desconoce y se acusa de discrimen, de abuso y de muchísimos prejuicios que vienen motivados por el desconocimiento. Claro. De que lo que se está haciendo también es algo que primero se ha planificado, que está obedeciendo a las leyes y a las regulaciones vigentes y que cumple con la característica y el desarrollo institucional que está vinculado a lo que es la religión católica, esa afiliación de cristianos católicos, y cumplir con lo que tú dices, el derecho canónico y la doctrina social de la Iglesia. Sí, exacto. Aquí, uno de los casos principales que se estudia en derecho constitucional se dio aquí en la Universidad Católica, y lo dice el Tribunal Supremo clarito. Mire, cuando usted fue reclutado, se le dijo, estas son nuestras reglas para los católicos. Usted puede ser contratado aquí sin ser católico. Y entonces sabemos que nos dice el manual del claustro. Pues tiene que respetar, ¿verdad? Nuestros dogmas, nuestra fe, respetarlo. Pero no tiene que estar regularmente. Pero si usted llegó aquí católico y estos eran los términos y ya usted no cumple con eso, pues no se puede quejar de que ya no está allí. Correcto. Y lo dijo el Tribunal Supremo de Puerto Rico clarito. No lo dijo Roma, lo dijo el Tribunal Civil. Así. Por eso quise hacer esa pregunta, porque pues estamos en una pontificia, ¿no? ¿Qué envuelve, ¿verdad? ¿Qué envuelve ese nombre y qué envuelve la contratación y todo lo que incide, ¿verdad?, en nuestra vida aquí en universitaria? Porque hay temas, yo que estudié también ahora mismo en UPR, hay muchos temas que podrían caer o tener algún o repercutir, ¿verdad?, aquí en lo que es la pontificia, pero hay unos, como dicen, unos dogmas y unos estatutos, ¿verdad?, que acogen, ¿verdad?, esas decisiones. Y por eso, ¿verdad?, era la pregunta, porque el conocimiento que debemos tener, el conocimiento que deben tener, ¿verdad?, aquellos que nos escuchan, es bien importante, ¿verdad?, relacionado, ¿verdad?, a este tema. Sí, yo pienso que una buena manera de educar a la comunidad, no solamente a la comunidad académica que está dentro de la institución, sino también a la comunidad en general, es el romper con ciertos prejuicios que se han esquematizado durante el tiempo, y también diferenciar de, como dice la licenciada Emanueli, hay unos asuntos que dentro de la Universidad del Estado se pueden atender de una manera, porque la identidad, la cultura organizacional, la realidad de la Universidad del Estado responde a otras circunstancias, a otra identidad, a otra cultura, las leyes aplicables, a otras leyes aplicables que no responden las universidades privadas. Y de una manera muy particular hay que diferenciar entre las universidades privadas que tienen una afiliación religiosa y las universidades privadas que no son universidades con fines de lucro, que son con fines de lucro, que no son instituciones de educación superior como nosotros también, que somos sin fines de lucro, que dentro de las mismas
instituciones de educación superior hay una variedad, una diversidad sí, tan sí. grande, y de esa misma manera entonces es que se van desarrollando la cultura organizacional de esa institución, y al mismo tiempo pues entonces las políticas que atienden las regulaciones tanto federales como estatales. Claro, lo que pasa es que es la máxima de derecho administrativo, y no por no ser una agencia de gobierno no hay unas partes del derecho administrativo que dejan de aplicar a las instituciones privadas, ¿verdad? Y sabemos que hay abundante jurisprudencia sobre eso, de otras universidades y de otras instituciones. Pero la norma en derecho administrativo es que cuando la agencia, y podemos pues entonces sustituir agencia por institución, cuando la agencia aprueba un reglamento, tiene que seguirlo. Por eso es que entonces en las instituciones privadas, ¿a dónde vamos? Pues a nuestros reglamentos. Claro. ¿Cuál es? Y por eso es que son tan importantes los reglamentos. Porque en institución privada, ¿a dónde vamos a ir? Ahí, al reglamento, porque si eso es lo que dice nuestro reglamento, eso es lo que tenemos que cumplir. Y es lo que un tribunal, aunque seamos privados, nos va a pedir. La vara con la que se nos va a medir es nuestro propio reglamento. ¿Se siguieron los reglamentos de ustedes? Pues mire, caballero o dama, cuando usted entró, ese fue el reglamento que le pusieron en la mano y le dijeron ese era el reglamento. Pues usted estaba advertido. Así. Bueno, y ya terminando casi, ¿verdad? Se nos acabó programa, de nuevo el segundo Se nos ha ido bien rápido. Demasiado rápido, y yo genuinamente ustedes. Me quedé hasta con más ganas Sí, de sí, seguir sí. conversando, porque, bueno, a mí, ustedes saben, el tema de la administración de las instituciones de educación superior me llama muchísimo la atención, y yo pienso que hay factores que se me quedaron, porque yo hubiese querido conversar un poco más para conocer cómo encajan los procesos de internacionalización de la educación superior en esta políticas institucionales, en este andamiaje porque ya entramos a otros temas de migración también, de permisos, de visados, que entonces ahí sí necesitamos como ya digo, 3 programas o más. Así que tenemos tema en el tintero. Una anécdota, y eso es para el próximo programa que la voy a narrar. El otro día, recientemente, yo aprendí de dónde viene, ¿por qué las instituciones de educación superior se llaman universidades? ¿Usted lo sabe? ¿Ustedes lo saben? Puede ser, pero cuéntenos. Wow. Pues resulta que cuando empezaron a surgir, entiéndase Boloña y los primeros, ¿verdad?, centros universitarios como los conocemos ahora, había el problema de que había unas podían estar en Italia, otras y ni siquiera Italia o España como los conocemos ahora, en el reino de Nápoles o en el reino de aquí. Y no eran estados. Y por eso no eran unos estados como los conocemos ahora. Y entonces, quien único podía dar un permiso, vamos a poner la acreditación, esa fue la acreditación original. Quien único podía dar una acreditación que fuera universal, que esa persona llegara con un diploma de esa institución a cualquier otro estado, país, lo que fuera, y se le reconociera, que ahora se llama homologar y convalidar. Quien único, y el problema era quien único podía, que tenía ese poder universal, era el Papa. Era el Papa, que era el poder universal de regular esas instituciones. Wow. Aprendimos. Sí, seguimos. Siempre es la promesa que tenemos en el Atrio de los Gentiles de seguir educando a la comunidad en
temas diversos, variados y muy entretenidos. Y hasta aquí entonces se nos acabó el programa de hoy, con la promesa de que vamos a tener que tener un segundo programa con la licenciada Emanueli. Dándole las gracias, ¿verdad?, a la licenciada Emanueli por su tiempo. Encantada. Y dedicación, ¿verdad?, a nosotros y esa anécdota y todas las, ¿verdad?, lo que nos ha contado. Y sobre todo las gracias porque cada vez que se le llama para consultarle un tema, para decir, espérate, que tenemos dudas, ¿se puede, no se puede? Ahí está la licenciada Emanueli puesta y dispuesta para el rescate. Encantada, encantada. Un placer estar aquí con ustedes. Y a todos ustedes que nos han escuchado en la tarde de hoy, recuerden que el próximo martes tenemos una cita aquí en los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.